pichurrines y pichurrinas. Yo solo me descojono de risa de toda esta tontería. Muchísimas gracias, Ignacio Tobonico. Ignacio, que es un tiarrón con unas espaldas así de grandes y tiene músculos y bultos por todos lados. Dios mío de mi vida, no sabéis cómo se la gasta el crío. Te mete un mamporro y te da la cabeza vueltas como la niña del exorcista. Virgen Santa, no os metéis con él. Claro que no sabéis quién es, pero no os metéis nunca con personas así de grandes. Por Dios, que tengo miedo. Ahora tú, dime a mí cómo narices hago yo una review negativa de un vial que me ha mandado el chiquillo. Que viene, me busca y me mata. No, ya quisiera yo que me matase. En fin, vamos a lo que vamos, que si no me voy andando por las ramas y empiezo hablando de perfumería, termino hablando de otras cosas y no, que sois todos unos metiches. Venga, vamos a poner las cosas en contexto. Toscano, Alhambra, Masón, Alhambra, Latafa. Oh, bueno, vale, está aquí. Ay, vamos a ver cómo anda Miguel. Primera consideración, voy a dejar esto aquí. Primera consideración, esta es la formulación inicial donde las botellas de Masón, Alhambra, Latafa eran clavadas iguales, por no decir que sí, casi iguales, vamos a decir casi, a las de Tom Ford. Tom Ford les dijo, pichurrines, o cambiáis esto, os meto una demanda, que creo que de hecho hay una demanda por medio o algo así, no lo sé, presuntamente, y la liamos parda. Entonces cambiaron el diseño de las botellas e incluso el nombre de los perfumes, algunos están tocados. Bueno, pues esto es la botella, el vial que me ha mandado es el vial de la botellica, que es igual que las de Tom Ford. Dicho esto, notas de salida, corazón y fondo para una fragancia que tiene 2 metros de estela de proyección durante aproximadamente unos 45 minutos, quizás sea un poco más escasa, sean como 30, pero bueno, vamos a dejarlo en ese rango entre los 30 y los 45, y que luego se va a ir degradando poco a poco hasta llegar, estoy hablando de ratios de piel, a 6 horas. En la ropa aguanta muchísimo, ya me duele la boca de decirlo, pero en piel, ahí donde yo me pensaba que iba a durar bastante, pues no dura tanto. Pero ojo, cuidado, que está súper bien. No nos vamos a andar por las ramas. Está muy bien para lo que nos da. Está perfecto. Además, si es que yo en ese tiempo ya he pasado como 2 veces por la ducha. O sea que por la mañana cuando me levanto, después de cuando llego de hacer mis cosas diarias, bueno, yo es que al día me puedo duchar 3 o 4 veces. El gimnasio, pim pam pum, bocata de atún, no puede ser. Después de hacer cositas y esas cosas siempre también es bueno ducharse. Bueno, algunas veces no. Gusta llevar el aroma de la persona amada encima. ¡Cochino! No, está bien de vez en cuando llevar olores ajenos que evocan aromas súper sexys y sensuales, que no tiene por qué ser todo sucio, ¿no? Hay cosas sexuales que son muy limpias. Creo que me estoy yendo por las ramas, pero está vinculado con el tema del perfume. Me suenan las tripas. Año 2022. Azafrán, tomillo y notas no declaradas animales o animálicas. Cuero, incienso, jazmín y mora en el corazón. ¿Me dejaré alguna nota? Sí, pero bueno, tampoco son... Ellos no están muy espléndidos a la hora de dar las notas, pero bueno, ahí estamos. Y en el fondo repiten con el cuero y añaden ámbar. Pues ojito, cuidado, porque ahí es donde viene el kit de la cuestión de este perfume toscano. Veamos, es una fragancia que es madura, no es una fragancia aconsejable para gente joven, a partir de unos 30 años. Vamos a poner 25, es que hasta incluso para 25 me parece que es demasiado too much el tipo de aroma en sí, que no es en cuanto a la potencia, porque no os penséis que es una fragancia hiper mega potente, que no lo es moderadita, es moderada. Es una fragancia que es plenamente perceptible, pero es moderada, no es una Beast Mode. Y el contrapunto, que además lo he estado comentando durante todo el tiempo que lo llevo probado, es que es
un pasote de alcoholes cuando atomizas. Cuando tú atomizas esta fragancia, te pega un trayazo de alcohol que flipas, pero que flipas, ¿eh? O sea, estar preparados para lo que viene, porque va, pero a otro nivel de alcohol. De momento creo que es la más alcohólica de todo lo que llevo probado en este tipo de perfumería. Así que, ojito, cuidado, porque va, pero canela en rama de alcoholes. Sí, pasa rápido, porque pasa rápido, pero te pega un chupinazo. Claro, tú te piensas que estás manejando una Beast Mode, pero hay que saber también que no es una Beast Mode, que lo que tenemos ahí es una evaporación brutal en la salida, que te lleva a un engaño, y que luego tenemos una fragancia, pues normal, porque es una fragancia normal. En cuanto a lo que es el comportamiento, moderadita, gustosa, porque es gustosa, con esos toques animálicos. Voy a centrarme en el cuero, porque las notas animálicas de la salida, yo la verdad es que no se las siento más allá de cítricos, con un mogollón de alcohol que te retuerce el pescuezo, junto con azafrán, porque el azafrán se nota, y es un azafrán además que es metálico. No es el típico, no es un azafrán como más floral, tenemos un azafrán metálico ligeramente químico, que además es muy de la genética que nos está marcando, o nos marca Francis Kurkdjian con los perfumes en los que él incorpora el azafrán, para que vayáis tomando la referencia. Tenemos esa parte de tomillo que está todo el tiempo, subidita de tomillo. Aquí tenemos una fragancia subidita de tomillo. Está el tomillo zumbando todo el tiempo, desde el principio hasta el final. Huele a monte mediterráneo. El Mediterráneo es muy grande, no es Mediterráneo de España. Huele a monte mediterráneo, porque el tomillo está por todos lados en el Mediterráneo. Así que con eso os lo digo todo. El azafrán, el tomillo y alcoholes. Pumba, pumba, pumba. Parece la fiesta del bacalao, porque además puedes llegar hasta incluso a botargarte del trayazo que mete. No es ninguna fantasía lo que estoy contando, es muy alcohólica. Pero, gracias a Dios, haces así y pasa. Luego se encuentra la fragancia completamente moderada, Es una fragancia que se percibe perfectamente, pues no sé, pues un metro, metro y medio. Yo no me he comprado tampoco el metro, ni puedo estar haciendo el gilipollas midiendo nada. Pero se huele, la gente la percibe. A las mujeres no les gusta, Normalmente este tipo de aromas así tan sumamente cargados de cuero, y salen huyendo. Tiene trazas que son ahumadas, pero tampoco nos engañemos, porque el incienso que incorpora, yo no lo siento quemado. No está tan quemado, este incienso no está quemado, yo no lo siento quemado, Es como si, vuelvo a repetir porque lo he dicho muchas veces, el incienso está en crudo, más resinoso, que no tanto en cuanto, para darle esa duración a la fragancia, pero no lo encuentro ahumado, no lo encuentro ahumado de verdad. Si estuviese excesivamente ahumado, pero es que es algo tan tenue, hay que fijar tanto la nariz para darse cuenta de esto, que realmente no le puedo sacar un tono ahumado 100%. Jazmín, maderas y frambuesa. La frambuesa tampoco se siente, es más la carga que lleva de cuero que otra cosa, y la frambuesa, en el caso de que la lleve, que no niego que la pueda llevar, estaría redondeando y dando un punto más ácido cítrico, más cítrico. La frambuesa es cítrica, sí que tiene ese tono frutal del bosque, pero es cítrico, y aquí lo que tenemos es un sustento más cítrico que otra cosa, que entiendo que está acompañando al jazmín para reforzarlo, porque el jazmín está, y no es tan carnoso como pueda parecer, es más floral, pero claro, está rodeado de cosas más chirulas como las maderas y el cuero, y tienen que darle más sustento y hacer más arraigo, pues quizás esté buscando una parte como más con un punto exótico, por no caer siempre en la aplicación de notas cítricas, pues han metido otro cítrico como es la frambuesa, y entonces tenemos el combo perfecto para que las flores estén ahí permanentemente aguantando hasta prácticamente que finalice la existencia de la fragancia. Yo no considero que además esta fragancia en el secado, en las notas de fondo, junto con el ámbar, termina emparándose, valga la redundancia, No termina. No es una fragancia que termine dulce, es una fragancia que termina áspera, es una fragancia áspera.
el cuero es un cuero muy animálico porque es un cuero trabajado desde la crudeza, no desde las grasas. Entonces, es el más puro estilo del trabajo del cuero. Lo he explicado 8 millones de veces ya en el canal, no voy a volver a repetirme, que cansancio, pero no es graso, es animálico 100%, no es tan mantequilla, no es tan agradable como el resto o otros cueros que están trabajados como más desde las grasas, evidentemente, y no tanto desde lo que es el pescado. O sea que muy bien por aquí, es perfecto para el día a día, pero en invierno. Yo no considero que esto sea una fragancia para veranos ni primaveras calurosas. Cuando hay fresco, perfecto, pero esto sí que ya os digo que no para veranos. Es demasiado. A no ser que efectivamente os gusten los bares de leather y vayáis a bares de cuero, a bares osunos, pero por las noches. Y os seáis de Los Ángeles del Infierno con las chopper y todas estas cosas, macarras. Viva el macarreo, que a mí me encanta, pero poniéndolo en un contexto de verano caluroso. Una persona pijis, fresi, que vaya con esto puesto en verano es como muy chirriante. Y aparte que es también un poco escandaloso porque es una fragancia, vuelvo a repetir, es áspera. Y este tipo de aromas funcionan muy bien con frío. Con frío, me da igual si son veranos fríos o son primaveras frías, pero con frío. Porque veranos y primaveras, otoños e inviernos hay muchos. Pero con frío. Con calor yo esto no me lo pondría. Porque además sé que hay gente que no le puede agradar este tipo de aromas. Por lo demás, como sé que va a haber juventudes, pues a partir de eso, de unos 25 años, 30 es madurica. Y puede dar bien el juego. Bodas, bautizos y comuniones, pues mirar, para los invitados. Para quien sea, pero invitado. Los protagonistas, no. Manténganse alejados de ella. Le falta más contundencia y además creo que para la gente que son los protagonistas de los actos, un punto más dulce, más ambarado, que no lo es, sería perfecto para este tipo de fragancias. O sea, si fuese esta fragancia y terminase ligeramente, realmente ambarada, diría que sí para los protagonistas, pero es que se queda y se mantiene áspera. Es muy áspera, es agresiva en cuanto a la percepción olfativa. A la percepción olfativa, que no en cuanto a que sea un beast mode, nada de eso, pues es moderada. Salvo en la salida. En la salida te mete un trayazo que te tira de espaldas en alcohol. Por lo demás, como sé que ha habido gente que no le ha gustado esto, ya sabéis, insulto, dislike, y yo que hago así, ¡pum! Y os mando directos con la niña del pozo que le huele ahí el Chewbacca. Y como también ha habido gente que le ha encantado, ya sabéis, activación de campanitas, muchos super thanks de 200 euros, por lo menos por cabeza. Y además, mínimo, siempre soñar es bonito. Activación de campanas, likes y comentarios por un tubo. Señoras y señores, que me voy con la música a otra parte, que tengo que seguir grabando más vídeos. Auf Wiedersehen, mein Herr.